Y ahora sí, el ejemplo de esfuerzo combinado que yo quería darle era el siguiente, ¿no? Tengo el esfuerzo normal, acá tengo el área, acá tengo M, acá tengo Y sub 2, acá tengo la inercia en X. Entonces, de acá, por ejemplo, el esfuerzo normal va a ser positivo. Por ende, aquí va a ser positivo y aquí va a ser positivo. Tanto para la tensión uno para la tensión 2. Pero si fuera el esfuerzo normal negativo, sería negativo aquí y negativo allá. Ahora, ¿qué pasa? El momento me salió positivo. Entonces, para la primera, que es la tensión uno, va a ser positivo, pero para el siguiente, que es la tensión 2, va a ser negativo. Y de esa manera es como se maneja el convenio de signos de esfuerzo combinado. De ahí en adelante ya es esfuerzo combinado. Ahora, la parte que vamos a tocar va a ser tensión tangencial debido al esfuerzo cortante. Esto es esto es una deducción de fórmula, cómo se obtiene esta fórmula acá. Pero en simples y sencillos pasos se refiere de la siguiente manera. Ya. Eh, la tensión tangencial debido al corte va a ser igual al esfuerzo de corte Q por S, que es el momento de primer orden, o comúnmente llamado momento estático en X, dividido entre B, que va a ser el ancho, por la inercia en X. Entonces, si yo quiero analizar primeramente el valor de B, fíjense, bueno, para mí yo voy a tener esto acá. Solamente voy a analizar de una manera superficial. Esto va a ser mi viga. Este va a ser mi viga. Por lo tanto, yo voy a analizar esta sección de acá, esta sección de acá, esta sección de acá. Y esa la voy a llevar acá. Z, de S y T. Por ende, esta pequeña partecita de acá se va a llamar diferencial de X. Entonces, pero aquí, si se dan cuenta, su cara, esto de acá, o su ancho, va a ser esta figura de acá, ¿no? Por ende, a eso se le va a llamar B. Va a ser algo así, visto en tres dimensiones. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo esta delta X. Desde acá hasta acá se va a hacer delta X. Y esta cara donde se va a ejercer la tensión tangencial va a ser llamado, desde acá hasta acá va a ser llamado B. Y aquí está, ¿no? Acá está, ¿no? Es lo mismo, el mismo análisis. Entonces acá está, ¿no? Y va a ser B. La cara que queremos estudiar va a ser B. Por ende, entonces, si yo conozco eso, puedo decir lo siguiente, ¿no? Puedo decir que B va a ser el ancho, B va a ser el ancho donde vamos a estudiar y el NSX es simplemente lo mismo. Entonces, ¿cómo funciona el esfuerzo tangencial debido al esfuerzo de corte? Se va a respetar el eje neutro, se respeta el eje neutro, entonces va a ser máxima justo en el punto del eje neutro, aquí máxima, pero va a ser mínima o nula en los bordes superior e inferior. Aquí va a ser, su borde superior va a ser cero, borde inferior va a ser cero. Gráficamente se vería de esta manera. La tensión máxima de corte se va a producir en el eje neutro. Acá está, el eje neutro. Y en los bordes superior e inferior va a ser cero. Entonces, por ende, lo que yo voy a hacer en los ejercicios va a ser lo siguiente. Si yo tengo una figura de esta manera, tal como está acá, y me van a pedir hallar el esfuerzo de corte dependiendo de la sección. Por ejemplo,
el esfuerzo de corte, dependiendo de esta sección acá, llamada sección X, está acá, el momento de primer orden va a ser de donde yo quiera analizar, en este caso X hacia arriba. O sea que si yo quiero analizar en esta sección X va a ser hacia arriba. Pero si yo quiero analizar otra sección, que va a ser LL, tiene que ser hacia abajo, donde voy a determinar esta área con respecto a este Y sub G y esta área con respecto a este Y sub G. Por ende, entonces, hay tres formas de calcular, bueno, o tres tipos de razones. Una, puedo hallar la tensión cortante máxima, puedo hallar la tensión promedio de la sección X hacia arriba, hacia el borde superior, o la última, la tensión cortante de L, de la sección L hacia el borde inferior. Son esas tres razones donde yo puedo calcular. Más allá no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué hago? Entonces voy a decir que, acá está, un resumen de todo eso. Por flexión, digo que mi diagrama de esfuerzo cortante es este de acá, este de acá. Y mi diagrama de esfuerzo normal es esto de acá. Por ende, entonces, donde el eje neutro para el cortante es máximo, para la tensión es nulo, cero. Pero para el borde superior es máximo, pero para tensión cortante es cero. O sea, es como al revés, ¿no? En el eje neutro para la tensión axial va a ser cero, pero para el esfuerzo de corte va a ser máximo. Cambio. Y fíjense, esa es la forma de analizar. Acá está todo el análisis, ¿no? Estas dos fórmulas. También se combinan, se hacen esfuerzo combinado también. Y acá está una deducción de fórmula, ¿no? Y acá está, ¿no? Si yo quiero hallar la tensión, es lo mismo que le dije, si yo quiero hallar la tensión, tensión de corte máximo, desde el eje neutro, que es esto de acá, va a ser esto de acá. Es como si yo estuviera diciendo que mi punto de estudio, llamado, aquí va a estar, llamado X y X, va a ser toda esta sección de acá. Toda esta sección de acá. Si yo tomo en cuenta así, de esta manera, que mi punto de XX, de la sección de X, va a estar en el eje neutro, entonces voy a tener una tensión de corte máximo. Pero si yo analizo solamente por fracciones, ya sea la sección X, voy a tener una tensión, un ejemplo, para acá. Si yo analizo la sección L, voy a tener una tensión por acá, que no va a ser mínima ni tampoco la máxima, va a ser una tensión promedio. La tensión XX va a ser una tensión promedio, no va a ser cero, tampoco no va a ser máxima. Y de esa manera es como se analiza todo este tipo de casos. Ahora vamos a hacer unos ejemplos para que se entienda mucho mejor y podamos razonar. Entonces, para la siguiente viga de sección rectangular, hallar la ecuación de la tensión tangencial y dibujar su diagrama para la sección S S. Entonces aquí tenemos la viga, cálculo de reacciones. Voy a saltar estos pasos. Fíjense, hago mi sumatorio de momentos en un punto 1 igual a 0 y me va a dar este punto acá, que la reacción B sub 2 va a ser igual a 12,667 toneladas. Y hago mi sumatorio de fuerzas verticales, donde mi B sub 1 va a ser de 4,333 toneladas. O sea que ya hallé las ecuaciones, las reacciones B sub 2 y B sub 1. Encontré esto y encontré esto. Entonces, ¿qué sigue? Cálculo de esfuerzo cortante en la sección SS. Considerando el lado derecho. Como dije, ya consideré este lado acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si el esfuerzo de corte va hacia abajo, va a ser positivo. Ahí está. Si el esfuerzo de corte hacia abajo va a ser positivo. Por ende, si se dan cuenta, el B sub 2 va hacia arriba y menos 5
toneladas hacia abajo. Por ende, voy a tener acá de 12 menos 7,5. Ya. Entonces, cuando el esfuerzo de corte es negativo, la tensión tangencial también es negativa. Entonces, voy a tener lo siguiente, ¿no? Cálculo de la inercia en X. La inercia en X va a ser igual a la base por la altura al cubo sobre 12. La base va a ser 20, la altura va a ser 40 sobre 12. La inercia en X va a ser de 106, 106.666,667 centímetros a la cuarta. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Mi tensión tangencial. Ahora sí, yo puedo tomar la sección que vea conveniente. Pu- Pude haber analizado esta sección de acá, de este punto hacia arriba, o pude haber analizado de este punto hacia abajo, pero no puedo analizar el eje neutro porque no me lo pide máxima, me está pidiendo solamente hallar el diagrama. Por ende, entonces, analizo de aquí hacia arriba, donde el área va a ser esta área que está pintada, que sería su base, sería 20, por la altura, que sería 20 menos y. ¿Por qué 20 menos y? Porque toda esta medida original mide 40 y desde el eje neutro hacia arriba mide 20 y la distancia desde el eje neutro hasta el borde inferior de la nueva figura es y entonces esta pequeña sección va a ser 20 menos y, porque 20 menos y más y sería 20. Entonces el área va a ser 400 menos 20 por y. Por ende, entonces, el momento estático en X va a ser el área por y centro de gravedad. El área va a ser 400 menos 200 menos 20 por y. Y el centro de gravedad va a ser exactamente, acá está, ¿no? Si yo, o sea, me está pidiendo acá centro de gravedad, pero con respecto a la figura que tengo que estudiar. O sea, desde acá hasta acá, ¿no? Acá está. Y conozco de datos. Conozco esto de acá, esta distancia llamada y. Listo. Y conozco acá, base sobre 2 de altura sobre 2. La altura es 20 menos y sobre 2. Entonces, 20 sobre 2 es 10 menos y sobre 2. Listo. Y menos y sobre 2 me va a dar y medio más 10. Entonces, el momento estático o el momento de primer orden va a ser la multiplicación de ambos, donde me va a dar exactamente 4000 menos 10 y al cuadrado. Entonces, la tensión de corte va a ser igual al esfuerzo de corte, que va a ser negativo de menos 7,677 toneladas por el momento de primer orden, 4000 menos 10 por 10 al cuadrado, dividido entre la base por la inercia en X. Y me va a dar exactamente la tensión de corte de menos 14,376 más 0,3594 por y al cuadrado. Y por ende, como este es mi eje neutro, este acá es mi eje neutro, yo puedo dar hacia abajo negativo y hacia arriba positivo, valores. Entonces, si Y, que es la distancia del eje neutro, va a ser menos 20, o sea, hacia abajo, mi tensión tangencial va a ser cero. Fíjense, aquí va a ser cero. Si Y va a ser menos 10, mi tensión va a ser de menos 10,782. Y es eso, ¿no? Si Y va a valer cero, mi tensión de corte va a ser menos 11, menos 14,376. Si Y va a valer 10, va a ser menos 10,782. Si Y va a valer 20, va a ser cero. O sea que en sí cumple lo que me estaba diciendo esta fórmula acá. Cumple lo mismo. Acá está. Cumple esto acá. Y para el eje neutro, la tensión va a ser máxima, pero para los bordes superior e inferior va a ser cero o nulo. Y de esta manera es como se analiza este tipo de problemas, que es muy importante para la resistencia de materiales. Y bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. Aquí les dejo un problema que es exactamente lo mismo, nada más que se lo dejo para que analicen. Está resuelto.
Es lo mismo, el mismo análisis, fíjense, el mismo análisis se toma. Nada más que, fíjense, voy a pautarlo por lo menos. Aquí dice una viga simplemente apoyada a 4 metros de largo. En la figura determine la máxima carga uniforme distribuida que pueda aplicarse a todo lo largo de la viga si el esfuerzo limitado está limitado por 1,2 megapascales. Entonces me está pidiendo hallar el valor de W. ¿Pero qué me está pidiendo? La máxima carga uniforme, o sea, la máxima carga. Por ende, entonces, si me está pidiendo valores máximos, por ende me está pidiendo la tensión máxima. Entonces, la tensión máxima va a ser en el eje neutro. Y por ende, la figura a estudiar va a ser desde aquí hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Y cuál va a ser mi B? Mi B exactamente va a ser esto acá y esto acá. ¿Por qué? ¿Dónde está la fórmula? Acá está. Fíjense. Lo que yo voy a analizar va a ser 2 por 25. 2 por 25. Eso influye mucho en eso está en el ejemplo que dimos acá. Ah, um, acá está, ¿no? Si se dan cuenta, lo que yo estudio es solamente una diferencial de X. Diferencial de X. Y mi B para mí está dado la cara, este azul, exactamente así. Sí, ¿no? Ese es mi B, esta cara acá. Y lo mismo acá, ¿no? Fíjense. Delta X es esta pequeña sección de acá. Y B es exactamente la cara de acá. Por ende, entonces, B va a ser esta cara de acá. Y lo mismo para acá, ¿no? Lo mismo, es el mismo análisis. Es lo mismo. O sea que mi B va a ser esta pequeña fracción. Pero ¿qué pasaría si mi fuera una sección sólida? O sea que con sólida me refiero que esto tuviera también así, y no fuera una sección hueca. Entonces mi valor de B sería exactamente todo, ¿no? Desde acá hasta acá. O sea, B sería exactamente 150 milímetros, si fuera una sección sólida. Pero como es una sección tubular, donde va a haber esfuerzo de corte, va a ser exactamente acá, y va a haber esfuerzo de corte acá, en esos dos puntos, para una tensión máxima. Y bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. Ese es el análisis para este tipo de ejercicio, para que lo vean. Es exactamente lo mismo, no es nada del otro mundo. Y nos vemos la siguiente clase. Hoy día fue la clase 5. La siguiente clase, técnicamente, acabaríamos el tema del avance, esfuerzo combinado y fijaríamos 2 días, 2 clases para resolver el modelo de examen de manera presencial, que va a ser mucho mejor. Y bueno, jóvenes, nos vemos. Hasta luego.